Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en una entrevista muy íntima con uno de los actores más queridos y reconocidos del momento, Kerem Bürsin. En este vídeo, no solo vamos a hablar de su exitosa carrera, sino que también vamos a adentrarnos en su lado más humano. Kerem se sincera sobre sus errores, sus aprendizajes y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Es una conversación honesta y reveladora que nos permitirá conocerlo aún más allá de los personajes que interpreta en la pantalla. Así que prepárense para un viaje emocionante, lleno de reflexiones y descubrimientos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a analizar una entrevista donde Kerem Bürsin se muestra vulnerable y honesto. No se trata de una simple entrevista promocional, sino de una conversación profunda donde comparte sus experiencias, sus fracasos y cómo ha logrado superarlos. Veremos cómo este galán turco adorado por millones, también es una persona que comete errores y aprende de ellos. Nos adentraremos en los detalles de esta charla, explorando las diferentes facetas de su vida, desde sus inicios hasta sus aspiraciones futuras. Una de las cosas más impactantes de esta entrevista es su honestidad al hablar de sus inicios. Kerem confiesa que al principio de su carrera, cometió muchos errores de juicio. Se dejó llevar por la fama y el reconocimiento, tomando decisiones que no siempre fueron las mejores. Habla de la presión de la industria, de la importancia de tener un buen equipo que te guíe y te aconseje, y de lo fácil que es perderse en el camino. Detalla cómo la inexperiencia y la falta de una figura paternal fuerte en el ámbito profesional lo llevaron a confiar en personas equivocadas, personas que priorizaban su propio beneficio por encima del suyo. Recuerda un momento en particular donde se dejó influenciar por comentarios negativos y permitió que la inseguridad lo dominara. Esto afectó su desempeño en el trabajo y su relación con sus compañeros. Admite que no supo manejar la situación de la mejor manera, y que se arrepiente de algunas de sus acciones. Describe la amargura que sintió al darse cuenta de que había permitido que las opiniones de otros lo definieran y cómo esto minó su confianza en sí mismo. Menciona la importancia de la autoevaluación y la necesidad de no depender de la validación externa para sentirse valioso. Pero lo más importante es que Kerem no se queda en el lamento. Utiliza estos errores como oportunidades de aprendizaje. Reconoce que fue un proceso doloroso, pero necesario para su crecimiento personal y profesional. Aprendió a escuchar a su intuición, a rodearse de personas que lo apoyan y lo quieren de verdad, y a no dejar que la opinión de los demás lo defina. Explica que este proceso de introspección lo llevó a redefinir su concepto del éxito y a priorizar su bienestar emocional por encima de la fama y el reconocimiento. Describe cómo aprendió a decir no a proyectos que no resonaban con sus valores y a enfocarse en aquellos que le permitían crecer como persona y como artista. Otro aspecto interesante de la entrevista es cuando habla sobre la importancia de la autenticidad. Kerem destaca que en un mundo donde las redes sociales nos muestran una imagen idealizada de la vida, es fundamental ser uno mismo. Admite que al principio también se sintió presionado a mantener una imagen perfecta, pero se dio cuenta de que eso no lo hacía feliz. Detalla cómo la constante exposición en las redes sociales y la necesidad de mantener una imagen pública impecable lo llevaron a sentirse desconectado de su verdadera esencia. Habla sobre la presión de cumplir con las expectativas de sus fans y de los medios de comunicación, y cómo esto lo llevó a cuestionar su propia identidad. Ahora se esfuerza por mostrar su lado más real, con sus virtudes y sus defectos. Comparte sus pensamientos y sentimientos con sus seguidores, y trata de usar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Cree que es importante ser honesto con uno mismo y con los demás, y que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Explica cómo la decisión de mostrarse vulnerable en las redes sociales lo conectó aún más con sus seguidores y le permitió construir una comunidad basada en la autenticidad y el respeto mutuo. Menciona la importancia de usar su voz para defender causas que le importan y para inspirar a otros a hacer lo mismo. También toca el tema de las relaciones personales. Kerem habla abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado en sus relaciones amorosas.
Reconoce que no siempre ha sido el mejor novio y que ha cometido errores que han lastimado a las personas que ha querido. Describe la complejidad de mantener una relación sentimental en el mundo del espectáculo y la dificultad de equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales. Explica que debido a su trabajo y a su estilo de vida, a veces le resulta difícil mantener una relación estable. La distancia, los compromisos laborales y la presión mediática pueden ser obstáculos importantes. Sin embargo, está comprometido a aprender de sus errores y a construir relaciones más saludables y duraderas en el futuro. Menciona la importancia de la comunicación abierta y honesta en una relación y la necesidad de priorizar el tiempo de calidad con su pareja. Reconoce la importancia de la empatía y la comprensión en una relación y la necesidad de estar dispuesto a comprometerse y a ceder en ocasiones. Un punto crucial que aborda es la importancia de la salud mental. Kerem revela que ha lidiado con ansiedad y estrés a lo largo de su carrera. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo y la exposición constante a las críticas pueden afectar la salud mental de cualquiera. Describe la sensación de estar constantemente bajo el escrutinio público y la dificultad de desconectar del trabajo y relajarse. Por eso, enfatiza la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Él mismo ha acudido a terapia y ha encontrado herramientas que le han ayudado a manejar el estrés y la ansiedad. Anima a sus seguidores a no tener miedo de pedir ayuda y a priorizar su bienestar mental. Menciona la importancia de la meditación, el ejercicio físico y otras técnicas de relajación para mantener una buena salud mental. Destaca la necesidad de romper el estigma asociado a la salud mental y de normalizar la búsqueda de ayuda profesional. En la entrevista, Kerem también habla sobre sus proyectos futuros. Menciona que está trabajando en varios proyectos que le apasionan, tanto en la actuación como en la producción. Quiere utilizar su plataforma para contar historias que tengan un impacto positivo en la sociedad y para dar voz a las personas que no la tienen. Detalla sus planes para crear una productora que se enfoque en contar historias relevantes y que aborden temas sociales importantes. Está especialmente interesado en proyectos que aborden temas sociales importantes, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la injusticia. Cree que los artistas tienen la responsabilidad de usar su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. Menciona su compromiso con organizaciones benéficas que trabajan en estas áreas y su deseo de utilizar su plataforma para concienciar al público sobre estos temas. Además, Kerem comparte su visión sobre el éxito. Afirma que para él, el éxito no se mide en términos de fama o dinero, sino en términos de felicidad y satisfacción personal. Cree que es importante hacer lo que uno ama y rodearse de personas que te apoyan y te inspiran. Describe cómo ha aprendido a definir el éxito en sus propios términos y a no dejarse llevar por las expectativas de la sociedad. También destaca la importancia de ser agradecido por lo que uno tiene y de no dar nada por sentado. Reconoce que es afortunado de tener la vida que tiene y que está comprometido a usar sus privilegios para ayudar a los demás. Menciona la importancia de la humildad y la generosidad y la necesidad de retribuir a la sociedad. La entrevista concluye con un mensaje de esperanza y optimismo. Kerem anima a sus seguidores a perseguir sus sueños, a no rendirse ante la adversidad y a creer en sí mismos. Les recuerda que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. También les insta a ser amables consigo mismos y con los demás, a practicar la empatía y a construir un mundo más justo y equitativo. Su mensaje es inspirador y motivador, y nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer la diferencia. Destaca la importancia de la perseverancia y la resiliencia y la necesidad de nunca perder la esperanza. En resumen, esta entrevista con Kerem Bürsin es una ventana a su alma. Nos permite conocerlo más allá del actor famoso y descubrir al ser humano vulnerable, honesto y comprometido que es. Sus reflexiones sobre sus errores, sus aprendizajes y sus proyectos futuros nos inspiran a ser mejores personas y a luchar por nuestros sueños. Es un testimonio de que la autenticidad, la honestidad y la vulnerabilidad son fortalezas, no debilidades, y que todos tenemos el poder de hacer la diferencia en el mundo. Nos muestra la importancia de la autocompasión, la autoaceptación y el amor propio. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la entrevista íntima de Kerem Bürsin. Sin duda, es un personaje que nos inspira y nos enseña mucho sobre la importancia de la honestidad, la perseverancia y el aprendizaje constante. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Realmente valoro su tiempo y su apoyo.
Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones y reflexiones sobre la entrevista de Kerem Bürsin en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció su honestidad? ¿Qué les inspiró más de sus palabras? Queremos saber su opinión. ¿Qué preguntas le harían a Kerem Bürsin si tuvieran la oportunidad? ¿Qué aspectos de su vida les gustaría explorar más a fondo? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo nos motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos para ustedes. Hasta la próxima. Manténganse sintonizados para más análisis de entrevistas reveladoras y contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan.